A continuación, se realizará una explicación del modelo Vanos-Chaudhuri-Good con la que se busca revisar sus características, propiedades, formas en las que se aplica, entre otros puntos relevantes. Esperamos que este video sea de su agrado. El presente video fue realizado por los integrantes del equipo 2 para la materia de Síntesis y Caracterización de Nanomateriales 2, Román Magallanes, Guillermo Venegas, Sofía Vergara, Samuel Rincón y su servidor, Guillermo Rivera. Para propósitos de este modelo, se define la energía superficial libre como una propiedad de los sólidos que es homóloga a la tensión superficial, ya que mientras la tensión superficial es una fuerza de cohesión entre líquidos, a la energía superficial libre se le define como una fuerza de adhesión entre líquidos y sólidos. De tal manera que el entendimiento de la energía superficial libre, así como la química de superficies, es importantísimo para comprender las características y el desempeño de miles de productos y procesos, tanto en la investigación como en la industria, ya que la caracterización de las propiedades superficiales, en específico de la energía superficial libre, es clave para entender los fenómenos que ocurren en la superficie de un mecanismo líquido o sólido, ya que los cambios en la energía superficial libre de un sólido acompañan a los procesos que ocurren en la superficie del mismo. El entendimiento de esta propiedad de los sólidos se ha vuelto tan importante para la investigación que miles de científicos se han dado a la tarea de buscar modelos para determinar esta propiedad. Pero este es un problema resuelto de forma incompleta, ya que los modelos propuestos no aplican en todos los casos ni en todas las condiciones. Ahora, el modelo de Vanos-Chaudhuri-Good es uno de los acercamientos más recientes para la interpretación de la energía superficial y sus componentes, modelo en el que se considera la tensión superficial como la suma de dos contribuciones, la dispersiva o de Lifshitz-Van der Waals y la componente ácido-base de Lewis. Los autores proponen con este modelo que la energía superficial libre posee un componente polar, que está dado por las interacciones intermoleculares entre los ácidos de Lewis y las bases presentes en las superficies, con lo que se propone una relación entre los componentes de la energía superficial libre de cada una de las fases involucradas en la interacción, la tensión superficial del líquido sobre el sólido, así como el ángulo de contacto con la superficie. Este modelo está sustentado de forma físico-química al relacionar la tensión superficial de los componentes del sistema con la energía libre de las sustancias presentes, de tal forma que los componentes dispersivos y las interacciones ácido-base de Lewis se pueden relacionar con el cambio de la energía interna del sistema. Después de esta breve explicación, mi compañero Samuel explicará la ecuación que el modelo provee. Como ya revisamos, las aportaciones más recientes sobre la interpretación de la energía libre superficial fue realizada por Vanos, Good y Chaudhuri. A este se le conoce como el modelo de Vanos. Este modelo considera la tensión superficial gamma como suma de dos componentes, la dispersiva de Van der Waals y la componente ácido-base de Lewis. De aquí sale la primera ecuación, donde el trabajo de adhesión en una interfaz sólido-líquido es igual al trabajo de adhesión dispersivo sólido-líquido más el trabajo de adhesión ácido-base en la fase sólido-líquido. Esto lo podemos reescribir como 2 veces la raíz cuadrada del producto de la componente dispersiva en fase sólida con la componente dispersiva en fase líquida, todo esto sumado al trabajo de adhesión ácido-base en fase sólido-líquido. De aquí debemos designar la fase sólida S, la fase líquido W y el líquido hidrocarburo H, y combinarlo con la ecuación de Young-Dupré. Ahora bien, recordando que si aplicamos líquidos apolares, la componente de adhesión de ácido-base en la fase sólido hidrocarburo es igual a 0, la ecuación nos queda como la tensión superficial en estado líquido menos la tensión superficial en líquido de hidrocarburo más la tensión superficial en estado líquido y líquido de hidrocarburo por el coseno del ángulo en dirección sólido-líquido. Esto va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de la componente dispersiva en estado sólido multiplicando la diferencia entre la raíz cuadrada de la componente dispersiva en estado líquido menos la raíz cuadrada de la tensión superficial
en líquido hidrocarburo. Todo eso sumado al trabajo de adhesión ácido-base en fase sólido-líquido. Esta última ecuación es conocida como el modelo de Banós-Chaudhuri-Wood y determina los valores de los componentes superficiales de la energía libre de los sólidos. Esta energía libre se puede calcular graficando la tensión superficial en estado líquido menos la tensión superficial en líquido hidrocarburo más la tensión superficial en estado líquido por el coseno del ángulo en dirección sólido-líquido frente a la diferencia entre la raíz cuadrada de la componente dispersiva en estado líquido menos la raíz cuadrada de la tensión superficial en líquido de hidrocarburo. Fox fue el primero en indicar que la energía libre superficial total de sólidos o líquidos puede dividirse en dos componentes, las componentes de dispersión y las de no dispersión. Estas son la suma de energía libre superficial de un sólido o líquido. La energía libre superficial de un sólido puede determinarse por la medición del ángulo de contacto, pero toda medición es relativa y se refleja en el método empleado. De la misma manera, la ecuación de Dupré señala que el trabajo de adhesión entre un líquido en una superficie sólida puede ser dada por la siguiente ecuación, donde el primer componente que se determina con una W y un subíndice A es el trabajo de adhesión entre sólido y líquido, gamma SV es la tensión interfacial entre sólido y vapor y gamma LV es la tensión superficial del agua. Finalmente, gamma SL representa la tensión interfacial entre sólido y el líquido. Consideremos un proceso donde la burbuja de aire está sobre una superficie sólida sumergida en agua. Si la superficie sólida es suficientemente hidrófoba, la burbuja de aire se pegará en la superficie formando un ángulo. Este ángulo se mide entre la superficie sólida y la burbuja de aire a través de la fase líquida, formando el llamado ángulo de contacto. De la suma de las fuerzas de interacción, Young describió su famosa ecuación, donde gamma LV es la tensión superficial del agua, gamma SL es la tensión interfacial entre sólido y líquido, y gamma SV es la tensión interfacial entre sólido y vapor. Combinando las ecuaciones se obtiene la siguiente ecuación y finalmente obtenemos lo que Fox, Newman, Cook y Banós propusieron, que es que la descomposición de la energía superficial es independiente de varias condiciones que son las componentes de dispersión o interacciones de Lifshitz, de Van der Waals y la componente ácido-base de Lewis. Hablando de las aplicaciones más importantes que se tiene acerca del uso de la energía superficial, una de ellas es encontrar el ángulo de contacto que se tiene entre los dos materiales, ya sea nuestra muestra y nuestro sustrato, el cual afecta diferentes propiedades como lo es la adherencia, la humectabilidad, la conductividad, entre otras. Sabemos que se puede dar un tratamiento superficial a las muestras, el cual hace que se puedan cambiar sus propiedades dependiendo de lo que se busque. El uso de métodos químicos, en específico de ácido-base, hace que se puedan encontrar y conocer la polaridad del componente, además de las fuerzas intermoleculares que se tienen, esto dependiendo de los elementos químicos que contiene la muestra. Hubieron varias teorías antes de llegar a la propuesta por Banós, Good y Chaudhuri, pero las primeras ignoraban grandes aspectos y otras se respaldaban argumentando que dichas situaciones que no contemplaban
eran imposibles o irreales. Pero fue entonces cuando Good, junto con Giri-Falco, quienes en 1957 relacionaron la energía libre de adhesión de dos sustancias inmisibles con la media geométrica de las energías libres de cohesión. Trabajando este modelo, que solo servía en casos extremos, se llegó al modelo usado hoy en día, donde el mayor cambio fue la interpretación de lo que se conoce como componente polar. Muchas gracias por su atención, no olviden darle like, suscribirse y si les ha gustado denle a la campanita para recibir notificaciones de más videos.